Pero cuando esa ley no le hace justicia al hombre, el juez tiene que saltársela y hacer lo que hizo el juez de Rosa Parks. Dijo, esta ley es injusta, y como es injusta, no obedece a los principios de justicia que dice la Constitución norteamericana, que debe garantizársele a todos los ciudadanos, porque va contra la dignidad del ser humano, contra la felicidad del ser humano. Y esa ley, indudablemente, fue anulada, y con ese principio se evitó una guerra civil en los Estados Unidos, una guerra fratricida, una guerra racial, una ley que hizo mucho daño. Usted va a los Estados Unidos, esas mulatas lindas del Caribe, no las encuentra en los Estados Unidos, porque allí el racismo era tal que no hubo esa mezcla. Se han perdido las mulatas, ¿verdad? Allá ellos, con sus prejuicios, ¿verdad? Bien. De modo que nosotros tenemos que, a mi modo de ver, que hacer lo que nos dijo José Martí, que tenemos que no podemos copiar doctrinas ni formas de gobierno, sino que tenemos que rechazar esos conceptos jurídicos que no obedecen a nuestra historia y empezar a crear, como dijo Martí, un pensamiento jurídico propio. Esa concepción del Estado y el derecho, los romanos trataron de imponérsela a los bárbaros, y por eso los bárbaros se enfrentaron a los romanos. Y la gente se pregunta que por qué los ingleses se fueron de la Unión Europea ahora, ¿por qué el Brexit? La gente dice, no, porque egoísta. No. Es que la concepción del Estado y el derecho que tiene Europa no es la que tiene Inglaterra. Inglaterra no tiene constitución. Inglaterra no se lleva por reglas, no se lleva por leyes. Yo estaba oyendo un parlamentario inglés y precisamente decía eso. Esa cantidad de reglamentaciones, esa cantidad de leyes, me vuelve loco Europa. Ellos no. Ellos tienen unos principios fundamentales, que esa son su ley fundamental, y después la realidad en cada momento van haciendo lo que quieren. Yo lo estoy viendo ahora aquí con el coronavirus de Puerto Rico. La gobernadora creó un grupo de trabajo que está integrado por científicos, Star Force. Y ese grupo de trabajo son los que están dirigiendo el país en este momento. Porque en estos momentos quien tiene que dirigir el país son los científicos. Pero la gobernadora, cuando le preguntan esto y esto, ella se echa para atrás y entran esos científicos y dicen, no, esto y esto es así, así, así. Ellos le hacen las recomendaciones y entonces ella dicta las directrices en un momento determinado. Ese es el derecho dinámico que nosotros queremos para Cuba. ¿Ok? Ese es el derecho dinámico. Y olvídate lo que diga el secretario de Justicia en estos momentos determinados y lo que diga el secretario de Salud. No, ahí son los científicos los que están diciendo, porque hay una necesidad de momento. Entonces, nosotros necesitamos una concepción del derecho propio, y ya nosotros la teníamos en gran medida. Cuando llegaron los conquistadores, ya nosotros teníamos los caciques y los veiques que resolvían cada problema en particular como grandes componedores en un momento determinado. De modo que yo pienso que nosotros tenemos que ir pensando en una sociedad que establezca unos principios básicos, pero que le permita a la sociedad, a los ciudadanos ser los soberanos y ellos ir creando de conformidad con cada momento lo que cada momento exija. No debe ser una ley para todo el mundo igual. Ese concepto que decimos los latinoamericanos, la ley tiene que ser igual para todos. Cuando una ley es igual para todo el mundo, la ley es injusta.
porque todo el mundo no es igual y todas las circunstancias no son iguales. Esto lo tengo que estar repitiendo constantemente porque las personas tienen que realmente impregnarse de ese concepto. Es decir, tenemos que rechazar la concepción del Estado y el derecho que nos impuso el conquistador y que nos impuso después el castrismo. El castrismo prohibió la ciencia jurídica en Cuba, prohibió la jurisprudencia y establecieron que el juez tenía que obedecerle a la ley, es decir, lo que decían ellos. Entonces, nosotros tenemos que rechazar esa concepción del derecho y pensar que en vez de que exista una ley impuesta para todos e igual para todos, o una ley para todos los casos, debe existir el principio de que de cada caso tenga su propia ley. Y para eso tenemos que tener juristas preparados, capacitados. Porque todos los casos no son iguales. Todos los casos no tienen la misma peligrosidad. Hay personas que cometiendo un hecho, el mismo hecho, no se merecen la misma pena, porque no tienen la misma peligrosidad social. Entonces, ya esa concepción del Estado y del derecho, lo que se llama el derecho común, ya estaba en nuestros aborígenes. Ya los aborígenes arreglaban sus situaciones. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene que los políticos nombren a los jueces? Bueno, pues que hagan después lo que dicen los políticos. Pero el día que el ciudadano realmente esté empoderado, es decir, que hagamos soberano al ciudadano, entonces el ciudadano va a elegir los jueces, no los políticos. Y cada comunidad va a elegir sus jueces, cada municipio va a elegir sus jueces. Y ese juez elegido por los propios ciudadanos de la base, ese sabe quién es el ladrón, quién es el descarado, quién es el buen padre, quién es la buena madre, con quién deben estar los hijos. ¿Ok? Y ese sí está en capacidad de hacer justicia. Pero un juez nombrado desde La Habana o de San Juan en Puerto Rico para hacer justicia a los íberos que viven en Jayuya, que él no conoce allí a nadie, o un juez nombrado en Capitolio de La Habana para ser juez en Guane, en el extremo de la isla, si él no sabe ni cómo piensan esas personas, ni quién es el bueno ni el malo allí. Entonces tenemos que saltar también no solo a otra concepción del derecho, sino que incluso tenemos que darnos cuenta que ya la concepción del Estado y el derecho de la era moderna se nos ha quedado atrás también. Porque la era moderna se agotó con la revolución informática y surge la posmodernidad. Porque con la posmodernidad, con la revolución informática, se eliminan las fronteras, se eliminan las distancias. Y la concepción del Estado en la modernidad era quienes dirigían o dibujaban la voluntad del Estado nacional, quien hacía las leyes, eran los políticos, que eran los representantes de esa gran masa irredenta que le llaman pueblo. Pero ya ahora con la revolución informática, ese pueblo tiene nombre. Antes tenían que utilizar un representante, porque esas personas no podían ir a caballo a las instituciones del Estado porque quedaban a días, a meses de navegación o de cabalgar en los caminos para poder llegar a la ciudad donde estaban las instituciones del Estado. Además eran ignorantes, eran analfabetos, y tenía que necesitar unos representantes que eran esos políticos que dibujaban la voluntad nacional. Ya no. Ya la revolución informática permite que cada ciudadano llegue con inmediatez a las instituciones del Estado. Y por tanto, el ciudadano puede llegar a las instituciones del Estado con inmediatez y expresar sus necesidades y aspiraciones. Por tanto, el que está en las estructuras del Estado, el funcionario que está en la estructura del Estado, ya no debe ser quien divulgue la voluntad nacional, sino que debe ser un servidor público
Una persona que instrumentalice la voluntad de los ciudadanos, que le llega con esa inmediatez. De modo que ustedes verán que nosotros ya no necesitamos el concepto de constitución de la modernidad, sino que necesitamos una nueva concepción del Estado y el derecho para la posmodernidad, donde el Estado tenga otras funciones, los partidos políticos tengan otras funciones, los ciudadanos tengan otras funciones, porque ya no vamos a ser dirigidos, vamos a tenernos que dirigirnos por nuestra propia cabeza. ¿Ok? Y el derecho va a tener otra función. Ya los ciudadanos van a poder hacerse justicia por sí mismos, van a poder nombrar sus jueces. De modo que si el país va bien o mal, ya no va a ser culpa del gobierno. Va a ser responsabilidad de nosotros mismos también. Porque si tenemos un juez malo en un municipio, lo elegimos nosotros. ¿Ok? De modo que tenemos que ir pensando en una nueva concepción del Estado y el derecho. Ya yo estoy trabajando en un escrito que lo estoy redactando, quiero someterlo al conocimiento, porque es un documento posmoderno. Lo quiero circular a todos ustedes para ver si lo vamos a ir redactando todo, que se llama Proclama Ciudadana. Y ese Proclama Ciudadana yo quiero redactarlo con el propósito de que sea o que cumpla el papel de lo que la gente piensa que es una constitución. No, esto sería una proclama ciudadana donde vamos a definir la concepción del Estado y el derecho, y vamos a garantizar, donde se garanticen los derechos fundamentales de los ciudadanos, y se abre espacio para todas las opciones sociales y políticas y todas las iniciativas ciudadanas. Yo lo voy a circular a ustedes. Ya yo se lo envié a Ileana Ravelo allá que está en Suecia, y que la estoy viendo que está con nosotros hoy también. Y vamos entonces a editarlo, vamos a enriquecerlo. Y esa proclama ciudadana, después la ponemos en una página, la analizamos, y después que esté perfeccionada, nosotros la circulamos a todos los cubanos, de dentro y de fuera de la isla, para que la firmen o para que la rechacen. Y esa proclama ciudadana pudiera ser un pacto ciudadano. Y ese pacto ciudadano pudiera ser la ley suprema de nosotros. Y pudiera ser el primer proyecto de país consensuado, no en virtud de las ideologías, no en virtud de la política, sino de las ciencias sociales, de las ciencias jurídicas, de las ciencias todas, que eso nos van diciendo las verdades de cada momento y las respuestas que nosotros tenemos que dar en cada momento. Les voy a circular ese documento y ese va a ser quizás un programa donde quepan todos, porque no es un programa ideológico, no es un programa político. Y ese sería el país con todos y para el bien de todos, del que hablaba José Martí. Muchas gracias. Buenas noches, y no olviden que los perdedores dejan que las cosas pasen, pero los vencedores son los que hacen que las cosas pasen. Buenas noches. Circulen este video, que yo creo que le hará bien a Cuba. Muchas gracias.